Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han tocado nuestras manos, eso es lo que predicamos, dice San Juan. Y vaya pues que ha sido un discípulo cercano al Señor Jesús, de entre el grupo el más pequeño, aquel que tuvo la oportunidad pues de ser invitado por Jesús a ser testigo directo de aquellos momentos más importantes o significativos, como la transfiguración, como la oración en el huerto de los olivos, como en la última cena, cuando tuvo la posibilidad pues de recostar su cabeza sobre el pecho del Maestro, cerca de su corazón, seguramente pues para conocer más a profundidad la persona de Cristo. De entre los discípulos o evangelistas, es Juan el discípulo, quien ha escrito con mayor profundidad, de una forma pues más honda, la vida de Cristo Jesús, porque no se fija solo en las palabras y los hechos del Maestro, sino en dar una interpretación, ¿no?, sobre el misterio divino de Cristo Jesús. Basta pues leer las páginas de su Evangelio para comprender cuán alta es su espiritualidad y el modo en cómo se va expresando, ¿no?, del Señor Jesús. Pues hoy estamos celebrando a San Juan, mis hermanos, y es testigo del acontecimiento Cristo, y así es como generación tras generación se ha dado a conocer el Evangelio. Es como vamos conociendo al Señor Jesús y cómo nos vamos constituyendo también testigos de la persona de Cristo Jesús, por lo que también ellos, los discípulos, nos van transmitiendo. En un momento, el acontecimiento Cristo se fue transmitiendo de forma oral, pero luego vino la preocupación de si los discípulos, ¿no?, al cesar su vida, hasta allí terminaba su mensaje, ¿qué iba a hacer después? Esto se iba a perder. De tal manera que invitaron a los discípulos, ¿verdad?, y por una inspiración divina, a que pusieran por escrito las experiencias, ¿no?, el conocimiento que tenían de la persona de Cristo, para que constara y no se fuera a olvidar, y así se transmitiera de generación en generación este mensaje de salvación. Y así fue, ¿no? Por eso es que a través del Evangelio conocemos a Cristo, ¿no? Sabemos que está vivo, que está presente en nuestras vidas, y que así nos vamos constituyendo, repito, como testigos no directos, pero sí a través de las páginas evangélicas que nos permiten conocer más
la persona de Jesús. Y así como San Juan, pues también tú y yo, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Porque es Dios quien sigue actuando en nuestra vida y somos testigos de ello. Y que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y que el que no quiera oír, pues es que cierre sus oídos y no escuche. Pero nosotros vemos y escuchamos, por tanto, testigos, así como San Juan y como Pedro y como muchos más. Y también lo que hemos tocado con nuestras manos. Bueno, no directamente, porque como dice el Evangelio, muy de madrugada, está a propósito hablando de la resurrección, es María Magdalena la que es portavoz, la que es enviada a anunciar la resurrección del Señor Jesús, la primera testigo de la resurrección. Y al instante, Pedro y Juan, al escuchar el mensaje, rápidamente corren para ser testigos de este acontecimiento. Lo interesante es que San Juan, obviamente, pues es el más joven que Pedro, que ya es de edad avanzada, pues corre más rápido, dice el Evangelio, para llegar al lugar señalado, ¿no? La tumba vacía. Pero lo interesante es que habiendo llegado primero, no entra, sino que espera para que sea Pedro el primero en entrar a la tumba. Esto habla pues de la importancia y la relevancia que tiene la persona de Pedro, a quien se le da su lugar y se le respeta. No es San Juan quien se adelanta o atrabancadamente pues usurpa un lugar que no le corresponde, ¿no? Le da su lugar, su espacio a San Pedro. Y después de haber entrado Pedro, de ser testigo ahora sí, San Juan entra, ¿no? Cosas pues que a veces pasan inadvertidas, pero que son muy importantes y muy relevantes y que hablan de lo que ellos han aprendido de su maestro, ¿verdad? Pues mis hermanos, nos encomendamos a San Juan Evangelista y le pedimos que nos ayude a ser testigos en este mundo hostil, ¿no? De división y de caos, pues que busquemos ser unidad y comunión, así como Dios lo quiere, y que nos esforcemos cada día por ser testigos ante los demás de la persona del Señor Jesús, a quien conocemos por el Evangelio, pero que vemos y sentimos su presencia y la podemos tocar a través de la creación entera, sobre todo pues en la compasión y en la cercanía que sentimos o que vemos o que hacemos con nuestros hermanos más necesitados, porque pues no hay duda, ¿no? La imagen y la semejanza de Dios, por tanto en el hermano es cuanto más vemos la presencia de Dios, y de allí la podemos tocar, palpar, ver, escuchar. Es Dios quien está allí presente, vivo, ¿no? En la persona de nuestros hermanos y en la creación entera. Que así sea.